Buenas tardes. Esta es una clase de la materia Química y Farmacología para los alumnos de segundo año de la carrera de Técnico Superior en Radiología del Instituto Dr. Ramón Carrillo. En la clase de hoy vamos a desarrollar generalidades acerca de lo que son los medios de contraste. Cuando comenzamos con la parte de farmacología, habíamos definido a los medicamentos en general como aquellas sustancias que en determinadas concentraciones y dosis podrían ser utilizados para, entre otras cosas, como medio de diagnóstico. Y justamente los medios de contraste son sustancias o compuestos que se utilizan para contrastar mejor una imagen radiográfica. ¿Qué es una imagen radiográfica? La historia de las imágenes radiográficas comienza a mediados del siglo pasado, cuando un científico de nombre Konrad Röntgen, vamos a escribir el nombre de esa persona por acá, Konrad Röntgen. Como le decía, a mediados del siglo pasado, esta persona descubre los rayos X. A partir de ese momento, se hace posible visualizar en forma de sombras algunas de las estructuras de mayor densidad del organismo, como ser, por ejemplo, las estructuras óseas, sea del esqueleto. También es posible, a partir de ese momento, visualizar algunas estructuras o densidades anormales en el organismo, como vienen a ser unos cálculos renales o unos cálculos biliares, entre otros. Pero, por ejemplo, las imágenes de órganos formados por tejidos blandos no se apreciaban con mucha claridad y no se diferenciaban mucho del entorno. En una radiografía simple de tórax, o sea, de la parte superior, los huesos o los pulmones llenos de aire, también el corazón y algunos otros órganos, producen un contraste natural que se puede calificar de apropiado y generan buenas imágenes radiológicas. En cambio, cuando se genera una imagen de la parte baja del abdomen, la composición de los tejidos que forman esa parte del cuerpo es muy similar, por lo cual no se puede diferenciar un órgano de otro, ¿sí? Podemos decir que en el caso de los rayos X, la generación de imágenes en forma de sombras utilizando métodos apropiados ha llevado a que en algún momento se tenga que crear sustancias que sirvan como contraste para poder apreciar en forma lo más apropiada posible a los órganos. Ese fue el principio de la creación de los denominados medios de contraste. ¿Cómo podemos definir los medios de contraste? Los medios de contraste son sustancias que se emplean con fines diagnósticos debido a la capacidad que tienen de absorber los rayos X en mayor o menor medida que los tejidos blandos. Esto nos permite obtener una representación visual de determinadas estructuras, así como de algunos órganos y cavidades y tejidos funcionales del organismo. Ahora bien, ¿cuáles son esas sustancias o elementos químicos que nosotros podemos elegir o cuáles son los más apropiados para ser utilizados como medio de contraste? La elección de una sustancia o de un elemento químico para ser utilizado como medio de contraste depende básicamente de lo que se denomina un coeficiente de absorción de masas. Los más apropiados vienen a ser aquellos elementos químicos que tienen un número atómico intermedio entre 50 y 60, por ejemplo. Algunos de ellos vienen a ser el yodo, que tiene un número atómico 53. También tenemos el bario,
cuyo número atómico es 56. Acá representamos el número atómico con la letra mayúscula Z. Recuerden que cuando vimos generalidades de química, hemos dicho que el número atómico de los elementos nos indica la cantidad de protones y electrones que tiene un átomo de un elemento químico, tanto en el núcleo como en la periferia. Si el yodo tiene número atómico 53, significa que hay 53 protones en el núcleo y 53 electrones en la periferia. Otros elementos químicos apropiados son el lantano, su número atómico es igual a 57, y también podemos mencionar al cerio, cuyo número atómico es igual a 58. Como verán, estos elementos químicos tienen números atómicos comprendidos entre 50 y 60. Bien, hecho esto, vamos a enumerar cuáles son las características que tiene que tener una sustancia para ser utilizada como medio de contraste. En primer lugar, esa sustancia no debe ser tóxica. Entonces, ahí está. Un buen medio de contraste no tiene que ser tóxico. Otra condición que tiene que cumplir es que no se tiene que degradar ni metabolizar en el organismo. Degradarse significa que se descompone en sus partes constituyentes y posteriormente pueden ser metabolizados por el organismo. Pero acá vamos a poner no degradarse ni metabolizarse. Ahí está. Otra condición que tiene que cumplir un buen medio de contraste es que tiene que ser óptimamente tolerado. Que sea óptimamente tolerado significa básicamente que no tiene que causar síntomas irritativos cuando sea administrado. Hay algunos que son administrados por vía enterales o parenterales y otros que son administrados oralmente para los pacientes en el momento del estudio. Justamente luego de su administración y una vez que se verifica que está haciendo efecto, se debe hacer el estudio de la región en cuestión, explorando el organismo con la técnica apropiada, y posteriormente debe ser rápidamente eliminado. Justamente, en el caso de los medios de contraste que se utilizan para las vías digestivas, deben ser excretados, pongamos acá vías digestivas, si se utilizan para las vías digestivas, deben ser excretados sin absorción. Excretados sin absorción. Esta absorción por parte de la mucosa digestiva no se debe llevar a cabo, pero en el caso de que exista una mínima absorción, debe ser bien tolerado. Otra condición que hay que examinar es el tiempo de permanencia. El tiempo de permanencia en el organismo. Bien,
Esto básicamente se refiere a lo siguiente. Una vez que se administra un medio de contraste, ese medio de contraste debe permanecer en el organismo el tiempo suficiente como para hacer la exploración, ¿sí? Y luego debe ser excretado rápidamente. Bueno, entonces básicamente estos vendrían a ser los requisitos que tiene que cumplir un medio de contraste, así debe tratar de cumplir todas o la mayoría de estas condiciones. Ahora vamos a escribir una clasificación de los medios de contraste. Recuerden que esto es o son generalidades de los medios de contraste. Seguramente más adelante en alguna otra materia se va a ver algún medio de contraste en detalle, como es el tema de la elección, de la administración y de la utilización apropiada en función del estudio que deba realizarse, ¿sí? Bueno, entonces vamos a escribir la clasificación de los medios de contraste, a los cuales vamos a llamar MC. Medio de contraste, MC. Bueno, entonces se van a clasificar en negativos y positivos. Los medios de contraste negativo tienen una absorción de rayos X que es menor que la de los tejidos en los cuales nosotros vamos a explorar. Por lo tanto, los positivos van a ser al revés, los que tienen una absorción de rayos X mayor que la de los tejidos blandos y aumentan el contraste en el órgano en exploración. Dentro de los negativos, en general, se utilizan una cierta cantidad de gases. Estos gases tienen que ser gases indiferentes o gases inertes, es decir, gases a los cuales el organismo está habituado porque forman parte del metabolismo habitual. Por lo tanto, el organismo está habituado a que circulen por su interior. Y podemos mencionar entre los gases el aire. También tenemos el monóxido de nitrógeno, el dióxido de carbono y también el oxígeno, ¿sí? Escribimos las fórmulas moleculares de estas sustancias porque ya hemos visto y seguramente deben recordar cuando vimos formación de compuestos. Bien. Ahora, el aire en particular produce un contraste natural en la placa simple de tórax y posibilita la representación del tracto gastrointestinal mediante el sistema conocido como de doble contraste. Técnicas estas que ustedes seguramente, si no las vieron ya, van a verlas en alguna otra materia. Bueno, vayamos para el lado de los medios de contraste radioopacos positivos. Tienen buenas propiedades de absorción y elevada tolerancia por el organismo. Se diferencian básicamente en los compuestos yodados y no yodados. De los compuestos no yodados vamos a mencionar únicamente a las sales de bario. Las sales de bario son, o el bario en su forma químicamente pura, se emplea desde hace mucho tiempo en las exploraciones de rutina del tubo digestivo. Deben ser suspensiones de partículas de diferente tamaño para que al estar disueltas en un medio acuoso se adhieran a la mucosa interna y produzcan un buen contraste. No se deben utilizar las sales de bario
en el caso de que exista sospecha de perforación intestinal. ¿Por qué? Porque puede causar una severa peritonitis química y en tal caso hay que reemplazar a la sal de bario por compuestos yodados. Dentro de los compuestos yodados tenemos esta variedad. Están los hidrosolubles, o sea, los que se disuelven en agua, hidrosolubles, y también tenemos los compuestos denominados oleosos o aceitosos. Ahí está. Dentro de cada grupo, a su vez, se pueden mencionar variedades de compuestos que al estar disueltos se dividen en iones, o se ionizan en iones positivos y negativos, y en ambos casos, o en ambas clasificaciones, tanto de hidrosolubles como de oleosos, tenemos compuestos iónicos y compuestos no iónicos. Iónicos y no iónicos. Bien, entonces esta vendría a ser una clasificación en forma general, es decir, no se hace una clasificación más profunda porque seguramente en alguna otra materia, cuando se vean técnicas específicas, se verán los tipos de medios de contraste a utilizar junto con las técnicas apropiadas. Y con esto damos por finalizado la materia prácticamente, ya que, como ustedes saben, por el tema de la emergencia sanitaria que estamos atravesando en este momento, se ha tratado en lo posible de completar los programas que se estaban desarrollando habitualmente. A esta altura del mes normalmente ya tendríamos que haber tomado los parciales con sus respectivas regularidades. Así que a todos los alumnos que estuvieron siguiendo estas clases, les agradezco mucho por su atención. Buenas tardes.